El día de hoy voy a pedirles el favor que cuando vaya a compartirles un video me indiquen si escuchan bien o si se debe subir el volumen para ver si lo puedo configurar mejor para que todos entendamos bien los videos. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio a la temática del día de hoy, de la semana 6, que es el crecimiento económico. Vamos a ver la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico, que no es la fundamentación principal de análisis de esta clase, pero sí se debe entender para que podamos tomar decisiones y para que no siempre que hablamos de crecimiento económico lo entendamos como un desarrollo económico. Entonces vamos a abordar el significado de esta temática, los conceptos principales dentro de sus características, sus componentes y sus funciones, cómo aplicamos conocer o entender el crecimiento económico en la toma de decisiones empresariales y cuáles son las conclusiones más relevantes de esta temática. Bueno, en la economía, ¿qué representa el crecimiento económico? Es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos solo analizando el crecimiento de diferente manera, pues vemos es la variación de un periodo de tiempo de algún indicador. Entonces vemos el crecimiento en el presupuesto, entonces vemos que varía de un año al otro, aumenta en un porcentaje, el crecimiento en las ventas, igual vemos que sí o que si disminuye, entonces decrece porcentualmente o en un valor nominal o en un valor de pesos de un año al otro, y lo mismo sucede con el crecimiento económico. ¿Qué es cuando se genera un crecimiento económico? Es cuando se expande o hay un incremento del PIB, del Producto Interno Bruto de un país. ¿Y qué nos indica esto? Que las fronteras de posibilidades de producción se desplazan positivamente, es decir, que se genera mayores empresas y mayor capacidad de todas las sistema productivo, sistema financiero, de todo lo que tiene que ver dentro de la economía, crece de un año al otro, llamémoslo así, o de un periodo de tiempo al otro. ¿Qué es lo que quiero decir con las fronteras de posibilidades de producción? En una economía siempre hay fronteras en todos los sentidos. Y cuando hablamos de producción, pues hay una capacidad que ya está establecida o hasta el tope, digámoslo así, límite para producir. Cuando se crece, pues se desplaza positivamente, es decir, que se incrementa de un espacio n a un espacio n más 1 porque estoy incrementando esa capacidad y estoy así no solo generando ese aumento en la producción que se representa por medio del Producto Interno Bruto, sino también que estoy generando a la par, como lo hemos visto en las clases anteriores, mayor empleo, mayores ingresos y un ciclo virtuoso dentro de las economías. ¿Cuáles son los pilares principales del crecimiento? Nosotros hacemos parte de esos pilares fundamentales y también lo podemos asociar a una empresa dentro del crecimiento no hablándolo de forma macro, sino de una forma más empresarial, cómo observamos ese crecimiento en referencia a estos pilares. Entonces encontramos que son los recursos humanos, los recursos naturales, el capital, el cambio y la innovación tecnológica. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero los recursos humanos, ¿cómo hacen parte del crecimiento? Todo esto no solo se refleja frente a la cantidad de mano de obra, frente al número de personas económicamente activas que se encuentran en una economía, sino también en la capacitación y en todos los hábitos y la forma de generar ese know-how o ese conocimiento en una empresa en referencia a sus recursos humanos. Entonces, si en Colombia las personas se capacitan aún más para sus labores dentro de las empresas, si tienen mayores competencias, habilidades, pues eso va a permitir que esos pilares de crecimiento vayan de la mano, no solo con un crecimiento numérico, sino con una cualificación de todas las características para la mejora de esas empresas.
¿Qué es muy importante? Pues que esos recursos humanos vayan de la mano con las nuevas tendencias o con las innovaciones que se generan en aquellos sectores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la frontera de posibilidades de producción se incrementa, se genera de una manera con innovación, con no solo innovación tecnológica, sino en procedimientos, en valor agregado, pero su recurso humano no está capacitado o no está siendo conducido para que eso se genere este resultado de forma global, pues muy seguramente se van a empezar a dar desniveles y no va a estar preparada esa fuerza laboral o ese recurso humano para continuar con ese ciclo virtuoso y continuar expandiendo esas fronteras de posibilidades. Otro de los aspectos principales y que nosotros escuchamos mucho en el análisis del crecimiento y desarrollo económico son los recursos naturales. ¿A qué hago referencia con esto? Que los recursos naturales y un país como el nuestro, que tiene infinidad de este tipo de recursos, permite que esas materias primas que están unidas a estos recursos sean aún ese empuje o sean ese combustible para que toda la economía pueda fluir de la mejor manera. Es decir, como nosotros hemos visto y nos hemos dado cuenta, el país puede suplir las necesidades agro o agropecuarias, pero muchas veces no se suple porque es mucho más económico importar que apoyar a los mismos sectores o a los campesinos, a las personas que hagan parte de este sector. Entonces, sí se ve que estos recursos naturales sí son importantes, aunque pues no se les dé el enfoque debido por las políticas públicas, políticas económicas o por intereses que se generen dentro de los gobiernos. Pero en la parte académica y en la parte teórica, pues definitivamente los recursos naturales hacen una unión indispensable con los recursos humanos, el capital y el cambio y la innovación tecnológica para que este crecimiento sea generado de forma real, continua y que no sea algo que sea voluble o que estemos susceptibles a las materias primas o a los recursos naturales de otros países para continuar ese crecimiento económico. Cuando nos referimos al capital, no solo es el capital físico, el capital productivo, sino también el capital financiero. Cuando una economía empieza a crecer y el PIB lo demuestra en referencia al porcentaje y se ve la estabilidad, pues esto genera una mayor confianza inversionista para estos capitales de portafolio. Entonces es muy importante que en las economías pues no solo exista obviamente ese capital en el sector real o en la parte productiva, sino también ese capital financiero que permita que fluya monetariamente el dinero y que así también pues las empresas tengan la facilidad de acceder a esos recursos para proyectos, para inversiones y que tengan el capital financiero, el apalancamiento y el capital productivo para generar los procesos de producción. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el cambio y la innovación tecnológica. En Colombia, ustedes ven que hay diferentes entidades y diferentes proyectos productivos que impulsan a las personas o a los grupos o a las empresas micro, pequeñas y medianas a generar una innovación tecnológica que permita no solo estandarizarse en un país como el nuestro, en un tipo de sector o en un solo, con los huevos en una sola canasta, sino poder generar realmente cambios, realmente un conocimiento, innovaciones a los procesos y a los recursos que tenemos. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos parámetros para entender y para analizar, no solo en la parte macro, sino también en una empresa. Si nosotros tenemos los colaboradores capacitados, si estamos generando ese cambio en el transcurso de ese crecimiento que vamos teniendo, si estamos teniendo adaptabilidad, flexibilidad, si estamos utilizando también de modo responsable, no solo
para generar ese valor agregado a la empresa, esa maximización de utilidades, sino por responsabilidad social. Estamos utilizando bien los recursos que tenemos en la empresa, el tiempo, todo lo que nos provee para hacer bien nuestras labores. Si ese capital está siendo invertido según los objetivos de la empresa y si se está generando una innovación dentro de los procesos, así no sea de pronto algo en una, en un, en una maquinaria, una innovación ya más cambio activa, puede tener un crecimiento dentro de las empresas. ¿Cuáles son las tendencias principales o el camino que nos lleva el crecimiento económico? Ustedes han escuchado mucho, yo sé que lo han escuchado en las noticias, cuando se define el salario mínimo, cuando se está haciendo un análisis económico y es lo que hace referencia a la productividad. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de estos sectores están verificando que toda su empresa esté siendo productiva muy por encima de lo que se espera, es decir, que puedan utilizar los recursos de la mejor manera y que ese crecimiento, como les decía, pues se vea en esa utilización óptima, eficiente, eficaz de los recursos y que genere productividad. Cada sector económico es diferente y ya vamos a ver y les quiero compartir un informe de crecimiento económico para que ustedes vean cómo uno como empresa puede acceder a estos informes y ver cómo está el sector en el que uno se encuentra dentro de una economía, dentro de una región, para entender cuáles son esas singularidades y tomar decisiones y poder adelantarse un poco a las perspectivas o a las perspectivas de lo que se ha generado en ese sector específico. ¿Qué otra tendencia o qué me indica también el crecimiento económico? Toda la preparación del mercado laboral que es subyacente o que tiene toda esa coherencia con los recursos humanos. Entonces, no solo es entender que el recurso humano debe estar capacitado, sino todas las especificaciones legales y todos los procesos que deben tener que las personas sientan una estabilidad y una estabilidad jurídica a nivel nacional y una estabilidad laboral que les permita generar pues productividad y procesos efectivos. Bueno, voy ahora a mostrarles, a compartirles un informe del Banco de la República, que es un boletín económico regional. Listo, solo ustedes lo pueden encontrar, ya les voy a compartir la pantalla. ¿Y qué quiero mostrarles con esto? Todo lo que yo les he dicho de la tendencia de los conceptos principales, cómo uno sí lo puede analizar y entendiendo estas temáticas, cómo uno puede entrar a verificar cuáles son las decisiones que se pueden tomar. Entonces voy a ampliarlo un poquito más, les voy a compartir en el chat. Les voy a compartir en el chat para quien quiera mirarlo de forma ya personal. Les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno. Listo, entonces acá vemos que es el Boletín Económico Regional de Noroccidente del tercer trimestre, en este caso de Antioquia Chocó, pero ustedes pueden encontrar de Bogotá, del Caribe, del eje cafetero, depende de la zona donde se encuentre. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este informe?
Entonces aquí nos hablan del panorama económico de esa región en específico, de un indicador mensual que nos habla sobre esa actividad económica en específico o general de esa economía y cada uno de los sectores. Entonces encontramos el sector agropecuario, el de industria, el de construcción, el de transporte, el mercado laboral que hace parte de ese crecimiento económico y los precios que también, como la inflación, hace parte de este análisis y esta temática que ya lo hemos visto. Entonces aquí nos empiezan a hablar sobre todo el efecto que ha tenido las restricciones del COVID y cómo esto ha generado un impacto en el crecimiento de, económico de esta región, que sería Antioquia y Chocó. Entonces nos hablan sobre la flexibilización de las medidas y sobre ese indicador mensual. Pues obviamente ya tendría que entrar uno a leer de forma detallada, pero lo que yo les quiero mostrar son las gráficas y cómo hace parte de entender el crecimiento y yo pueda tomar decisiones como empresario, como persona, frente a estos análisis. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo nos hablan del PIB nacional y cómo es esta región frente al PIB nacional. Ya entendemos que el PIB es un indicador que nos permite saber el crecimiento económico. Entonces, si aquí vemos que para el primer trimestre quedó esta región en 0,8, en el 2020 quiere decir que hubo un crecimiento. Pero si aquí lo vemos, un crecimiento económico. Pero si aquí lo vemos en negativo, es que se está ralentizando o no existe un crecimiento económico, sino un decrecimiento, que esto ya empieza a generar alarmas frente a la toma de decisiones. Aquí lo podemos ver de forma más gráfica. Entonces ya vemos que aquí disminuyó, o sea, desde el septiembre del año 2010 hasta septiembre del 2018 nunca se había observado un decrecimiento de esta economía en el PIB departamental de Antioquia. Es decir que, pues si nosotros nos encontramos de pronto en esta región o en este lugar, pues vamos a aprender un poquito más de alarmas en referencia, muy seguramente si estamos en otra región, que podemos ahorita entrar a mirar, o bueno, cada uno puede entrar a mirar y dependiendo de eso, pues uno ya empieza a mirar cuál es el comportamiento. Aquí es donde nosotros vemos la importancia. Si yo me encuentro en esta región, ya voy a aprender alarmas y decir, bueno, debo tomar decisiones en referencia a la economía. Aquí nos hablan ya del sector agropecuario y nos empiezan a mostrar cómo, por ejemplo, nos dividen en tipo de sacrificio, bovino, porcino, y nos muestran pues que, digamos, este mercado sí ha sido muy fluctuante, pero uno de los picos donde ha tenido mayor porcentaje, digamos, menor porcentaje, fue en el año 2020, donde vemos que el porcentaje de crecimiento está entre 0,02 y menos 2%. ¿Listo? Entonces ya uno empieza pues a darse cuenta y aquí nos hacen la explicación de cuál fue la justificación o en qué sentido se ve esto. Igual lo vemos en el abastecimiento de los productos agropecuarios que tuvo un crecimiento hasta el año 2018 y empezó a decrecer y pues ha tenido un comportamiento bajista entre el año 2019 y 2020. Entonces ya nosotros podemos, si de pronto hacemos parte de este grupo, pues ya empezamos a analizar, bueno, empezó a bajar, ya se está recuperando después del 2020, después de septiembre del 2020, entonces hay unas buenas expectativas y estos informes pues sirven para la toma de decisiones, pero pues yo debo entender esos indicadores que me dicen o qué lectura me hace. Bueno, de pronto no tanto, vamos a la industria. Entonces, si ustedes ven acá, aquí vemos tanto la producción real como las ventas reales de este gráfico en la industria. Y como ustedes pueden ver, aquí desde el 2019, pues ha tenido un comportamiento bajo o negativo, pero casi pues llegando a una estabilización en cero. Ya en el 2020
pues sí se ve una afectación completa en el tema de la producción real y solo se empezó a recuperar hasta septiembre del 2020. ¿Qué sucede? Uno de los aspectos principales es la industria, es uno de los sectores que más empleo genera y que participa dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, si vemos que aquí entre marzo y septiembre hubo esta disminución casi del 30%, pues esto va a afectar indiscutiblemente lo que tiene que ver con el empleo y el ingreso de las personas. Debemos también entender que los efectos dentro de estas situaciones no se ven de forma inmediata en los recursos que tienen las personas o en los ingresos, sino que se va a ver en el corto plazo, más o menos en un año, y la recuperación es aún más lenta. Listo, aquí hablamos de los servicios públicos, voy a ver un poquito de esto porque no, pues ya eso hace parte ya de una entidad más pública. La construcción, entonces aquí ya si de pronto tengo una empresa constructora, aquí también, si vemos de forma generalizada, antes de septiembre del 2020, casi todos los sectores estuvieron con el nivel más bajo desde hace muchos años y empezaron otra vez a repuntar, pero obviamente con efectos negativos en su porcentaje. Bueno, aquí es también la construcción, vivienda nueva, entonces aquí también vemos la oferta, entonces si yo ya entiendo qué es oferta y qué es demanda, que ustedes ven que la oferta es lo que las constructoras ofrecen dentro de este mercado de vivienda nueva y las ventas es el resultado de la demanda, pues ya veo que hay un espejo, una interrelación entre ellos. Aquí, por ejemplo, la oferta después de, digamos así, antes de septiembre del 2020 disminuyó, pero empezó a crecer las ventas. Entonces, si no hay mucha construcción, también este sector es uno de los que absorbe mayor mano de obra operativa. Entonces, y son los que generan también muchos empleos, tanto directos como indirectos. Vamos a mirar el comercio y el turismo, que también se ha visto altamente afectado. Y aquí sucede exactamente, si ustedes ven, no, perdón, esta es matrícula de vehículos nuevos. Porcentaje de ocupación hotelera. Si aquí vemos, este es el total y vemos cómo es el comportamiento en esta línea de tendencia. Igual, miren cómo el porcentaje de ocupación hotelera casi siempre estaba en promedio entre 60 y 70%, y ya ahora hay un menos 60%. Este también es uno de los sectores que más impulsa la economía de un país, que es el turismo, y que existe también tanto formalidad como informalidad. Muy importante tenerlo en cuenta, y estamos hablando específicamente de Antioquia y Chocó. Ya si otra persona quiere puede mirarlo de otra región. Listo, acá igual, pues si el turismo se ha afectado mucho más, también los vehículos de las terminales y pasajeros movilizados. Transporte aéreo, lo mismo, miren, acá disminuyó por completo y aún así disminuyó hasta un 100% por todo lo que tenía que ver con las restricciones. Vamos a ver el sistema financiero. Aquí también se ha visto afectado lo que tiene que ver con hipotecas, microcrédito, comercial y consumo. Y vemos la diferenciación entre Antioquia y Chocó, pero en el 2020 el único que tuvo un repunte fue en el Chocó, en los créditos comerciales. Pero en general, pues todo está a la baja, una disminución. Y así ustedes pueden ver que en estos informes, si uno ya entiende, perdón, un poquito más sobre los indicadores, sobre cómo puedo definir el crecimiento económico y cómo el sector económico también afecta su comportamiento dentro del que yo me encuentre, pues puedo tomar decisiones para saber qué puedo hacer. Acá nos habla sobre el mercado laboral y nos dice que la tasa de desempleo se sitúa en el 20%, superior en 8 puntos frente al igual periodo del año anterior, es decir, frente a julio-septiembre del 2019.
Ya vemos que 8 puntos es mucho, ya casi nos iríamos a dos dígitos y pues obviamente esto se preocupa. Aquí está la conclusión de lo que les decía. Considerando las ramas de la actividad económica más relevantes, las mayores desmejoras en el número de ocupados se observaron en construcción, comercio, -10, e industria manufacturera, que es en coherencia, digamos, a lo que les estaba diciendo. Y aquí nos hablan de lo que tiene que ver con la tasa de desempleo de Medellín y de Quibdó. Listo, acá hablan de los precios, nos cuentan como una disminución por el lado de la demanda y de la oferta, y finalmente nos hablan de las otras variables económicas que tienen en cuenta como el ingreso de remesas, como la inversión neta de sociedades, y finaliza este informe. Quisiera saber si por el momento existe alguna pregunta. Listo. Entonces, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con los ejemplos aplicados. Ya miramos cómo los indicadores del crecimiento económico y todas estas tendencias, conceptos, fundamentos, los podemos analizar y entender un poquito más cuando veamos informes o cuando tengamos este tipo de análisis para tomar decisiones. ¿Qué es muy importante o por qué debemos entender el crecimiento económico? Primero, para definir las decisiones de inversión, para sectorizar correctamente nuestras ventas o nuestros presupuestos, dependiendo de la empresa donde esté, para que podamos definir de forma un poco más clara y correcta los costos y para que podamos entender cuál es el impacto del consumo y los ingresos frente a esa razón social o económica que estamos realizando. ¿Por qué lo digo? Primero, si nosotros vemos que las proyecciones o la perspectiva de crecimiento del sector es a disminuir, como en el caso que vimos muchas veces de ese informe de Antioquia y de Chocó, pues muy seguramente nosotros vamos a estar un poco más cautelosos para tomar decisiones en adquirir de pronto otro lugar para poner mayor maquinaria, de pronto para adquirir otro tipo de activos fijos que nos permitan tener más producción, porque muy seguramente pues vamos a ver o vamos a entender que los inventarios van a continuar allí un poquito más, que no vamos a necesitar producir tanto. Obviamente, pues depende del escenario que estemos analizando, pero yo les estoy hablando en referencia a lo que vimos dentro del informe del Banco de la República. Lo mismo sucede si, por ejemplo, nosotros somos una empresa en donde tenemos filiales o sucursales en el país. Entonces vamos a poder entender un poquito más si, por ejemplo, miro el informe de la región Caribe, cómo está esa región en mi sector o en el que yo estoy trabajando, en el eje cafetero, en Bogotá, en Cundinamarca, y dependiendo de eso, yo con esa proyección puedo tomar decisiones frente a los pronósticos de ventas que sean autorizadas según pues, las regiones donde me encuentre. Entonces, si de pronto, ejemplo, en Bogotá hay una perspectiva de mejora mayor que en Cartagena, entonces muy seguramente yo ya puedo poner un incremento en las ventas, no sé, de un 10% en Bogotá y de un 5% en Cartagena, pero no voy a homogenizar unos territorios con diferentes comportamientos en su crecimiento económico, con diferentes comportamientos en su economía, para yo poder tomar aquellas decisiones a a corto plazo, hablándolo de 6 meses o un año. En los costos, si también nosotros entendemos todo lo que tiene que ver con la inflación y cómo ha seguido interactuando lo que tiene que ver con materias primas en el comercio exterior cuando vamos a traer materias primas importadas, pues yo voy a poder tomar unas mejores decisiones. Y en el impacto, pues lo mismo. Si yo ya sé que el empleo es en aquellas regiones donde yo tengo participación, está aumentando, que el desempleo está aumentando, que los ingresos disminuyen, pues obviamente eso se va a ver afectada en la demanda de mi producto o pues dependiendo de qué producto sea, en lo que yo esté desarrollando.
Entonces es muy importante entender que el crecimiento económico también nos permite abarcar diferentes formas de pensar y de esas subyacentes caminos para que podamos tomar decisiones frente a cosas que de pronto nosotros vemos que o que pensamos que solo nos concierne a la empresa y a todo lo que tiene que ver de modo interno, que es la toma de decisiones, de las ventas, del presupuesto, de las compras, que serían los costos, y de todo lo que tiene que ver con, relacionado a las inversiones y a la proyección. Voy a compartirles igualmente un informe que lo ha sacado la Cámara de Comercio de Bogotá y se llama Observatorio de la Región. Este informe ellos también lo entregan, digámoslo así, a sus inscritos y para eso también están las cámaras de comercio para brindar esta información y que puedan las personas tomar decisiones basadas en esto. Antes de iniciar le voy a dar el espacio a Fran Conde para su participación. Profesora, buenas noches, muchas gracias. No, profe, de pronto sí comparto mucho lo que mencionaba Alejandro, y es que también nosotros en una clase pasada estuvimos discutiendo sobre todas estas estadísticas y todas estas encuestas eh, que se realizan para poder tener cierto un dictamen o una base para generar unos resultados, y se da uno cuenta que verdaderamente, o sea, con la realidad uno queda como que con la duda, con la realidad que se está presentando. O sea, y más que todo los que tenemos, o sea, que vivimos la experiencia que quebramos, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde salen esos factores que están, que insinúan de que, por decir, con el PIB se prevé que van a mejorar las cosas? Ejemplo, Antioquia y Chocó no podíamos compararlos nunca. Chocó tiene un retraso inmenso porque su presupuesto siempre, sí, ha sido robado, ¿cierto? No ha sido invertido, sino que ha sido víctima de la explotación, y desafortunadamente no han parado con eso, y sus recursos siempre se han perdido. En cambio, Antioquia sí tiene un crecimiento, o sea, además de que no todo lo invierten, pero sí se ve la mano de obra política, ¿cierto? Entonces eso también afecta, y uno que o sea, para mi concepto me genera esa duda de que los datos sí vayan a ser reales, si no sea, como siempre, una manipulación para que las personas o los inversionistas no vayan a pues, no se vayan a echar para atrás, porque si uno pone un decremento bajo que siempre va a estar a la caída, ahí entra el temor de las inversiones, ¿cierto? Entonces es eso, profe. Sí, siempre ha sido a modo de ciudadanos, de personas pues que hacemos parte de un país con las entidades que son estadísticas, siempre es esa duda. Siempre tenemos esa inquietud de por qué toman esas decisiones, por qué analizan de esta manera, por qué el modelo, la encuesta tiene este muestreo, tienen estas preguntas, por qué lo realizan cada periodo de tiempo. A mí nunca me han hecho, por ejemplo, no siempre piensa ni a alguien cercano una encuesta que tenga que ver con lo que ellos explican. Y pues la opción que yo siempre tomo frente a estos análisis es tomar, como les decía, con pinzas y analizar no solo el extremo de tener solo en cuenta estos informes, pero tampoco el extremo de no tenerlos en cuenta, sino de ser lo más razonables posibles en la información que tenemos. Y pues si, por ejemplo, no sé, en el sector, que ahí diga que el sector, que yo soy, ejemplo, un empresario o una persona
que soy del sector de construcción, pero yo viví o yo no viví una disminución en las ventas, sino un aumento de la oferta y de la demanda. Y yo veo que a mis diferentes competencias o compañeros del sector está igual, pero en ese informe parece que no, pues no lo tengo en cuenta, ¿sí? Porque pues es una realidad que es diferente. Yo no le voy a tomar decisiones basadas en algo que Nantia dice si yo lo estoy viviendo de otra forma, que eso va a la toma de decisiones particular. Entonces, siempre como tener, primero observar, analizar, y pues si esa información me sirve para tomar decisiones, tomarlo de una forma que me construya y pues obviamente teniendo en cuenta todo lo que ustedes dicen, pues el análisis no es lo mismo Antioquia que Chocó, pero ellos lo hacen así. ¿Por qué? No entendemos por qué, en el sentido geográfico muy seguramente se entiende, pero hasta ahí. Y pues sí es muy importante tener ese criterio, como ustedes lo indican, para yo decir, bueno, no tomo eso o no estoy de acuerdo con eso, pero entonces sí voy a tener en cuenta estos mismos indicadores, llamémoslo así, pero en referencia a lo que tiene que ver en mi experiencia propia o en mi experiencia de vida o en mi conocimiento. Listo, bueno. Vamos a continuar con lo que les quería compartir. Entonces, siempre cuando van a analizar el crecimiento económico, entonces miran en este caso el PIB. Quería que ustedes se dieran cuenta pues que realmente siempre lo asocian al PIB, entonces nos muestran la participación de cada una de las regiones acá en el PIB nacional, los que participan más y menos, los sectores con más participación. Entonces, para quien quiera ingresar, les voy a dejar ahorita en el chat el link, el crecimiento del PIB y el desempleo, por ejemplo, en Bogotá. Entonces nos permite de forma interactiva entrar a mirar la tasa de desempleo que para el 2020 en el segundo trimestre está en el 23.6 con un PIB del menos 4,2 y nos permite ver el PIB per cápita de Bogotá con Dinamarca y nos dice que el de Bogotá es de 35.661.867, 35 millones, y así nos va mostrando cada uno de estos aspectos. Entonces nos dice distribución del Producto Interno Bruto en torta, nos dice el impacto de la crisis que ha sido generalizado, pero cada actividad se ve afectada de forma diferente y nos permite entrar de forma detallada. ¿Listo? Entonces lo importante es que ustedes conozcan los términos y de forma en criterio propio puedan tomar las decisiones. No sé si Fran quería adicionar algo, lo veo con la manita, no sé si volvió a levantar la mano o estaba ya levantada. Ah, listo. Bueno, entonces, vamos a ver un video sobre un análisis que me parece muy importante que tengamos en cuenta. Primero un video sobre las proyecciones económicas del 2020 y 2021 que realiza un banco y después el rol que creen que tienen las personas del sector real para mejorar el año 2021 o los representantes de empresas importantes del sector real. Para quien quiera ver, ay, gracias Fran por decirme que se escucha bien, qué bueno. Ya pude arreglar el tema. Les voy a compartir el link de los dos videos por el chat para quien los quiera ver completos. Y pues no quiero como demorarme más, les quería era como mostrar el impacto que ha tenido en el análisis que hacen de las proyecciones económicas, de los conceptos que tienen frente al crecimiento económico, diferentes personas y entidades, pero como ven todo es para pues tomar unas decisiones lo más cercanas posibles a la realidad.
Bueno, voy a continuar con la presentación. Ya aquí encuentran en esta misma presentación los links para quien lo quiera ver, quedará en la semana 6 subida entre esta y la próxima semana. ¿Listo? Vamos a mirar las conclusiones. Entonces, principalmente, pues el crecimiento económico examina cada uno de aquellos factores o de aquellos conceptos como los recursos humanos, como la producción, como los recursos naturales, el capital y todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, porque no solo es mirar pues el crecimiento del PIB, sino que se vea reflejado en estos factores. También es muy importante tener en cuenta el avance tecnológico y el efecto que tiene en las fronteras de posibilidades de producción este avance, tanto en la producción en sí de la maquinaria, como todo lo que tiene que ver con los procesos y procedimientos o con el uso que se genera en la toma de decisiones en estos procesos productivos. Y pues una de las temáticas que vamos a ver la próxima clase, que es el desarrollo económico, es que el objetivo de ese crecimiento se refleje en el desarrollo económico, que es un mayor bienestar y calidad de vida de los habitantes. Listo, entonces doy por finalizada la exposición.